Ok, bueno, qué agua. Bien, buenas noches con todos. Pues nada, espero que estén bien. Y bueno, la novedad de hoy día es que estoy solo. La, la conductora, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, no se lo voy a poner acá, se saldrá de cuadro. Listo, mi agua. La conductora pues se va de viaje, se ha ido de viaje por Semana Santa. Igual le mando un gran saludo a la doctora Vania Yavar, que por cierto es la conductora de Saúl el Poder. De hecho, la idea, bueno, creo que nunca he hablado sobre esto acá, ya que estoy esperando a nuestra invitada, eh, que lamentablemente hoy día, como se junta el tema de que es víspera de Jueves Santo y además está el tema del debate y todo eso, el tráfico es un infierno, realmente es un infierno. Eh, Ay, cómo no me grabé, pero viniendo para acá estuve en el Metropolitano y me quedé así como meme de TikTok, me quedé salí del Expreso en Javier Prado y me quedé entre la puerta del bus y la puerta de la estación. Sí, lamentablemente nadie me grabó, si no sería viral. ¿Por qué les estaba contando esto de acá? Ya me olvidé. Bueno, el tema es que el nombre de Salvo el Poder, que para el que no lo sepa es una frase de Vladimir Lenin, quien fue un revolucionario bolchevique de la Revolución Rusa de 1917, eh, y que justamente devela la intención de este podcast o este programa, que justamente develar cómo la política está intrincada y entramada, atravesada por el poder. Ajá, ahí está la doctora Vania Yavar. Saludos, estaré pendiente de todo el programa. ¿Qué tal? Saludos, Vania. Bueno, les contaba que a Vania se le ocurrió esto de acá porque, claro, era una cuestión que condensaba muy bien la intención que tenemos, no solamente cara a las elecciones, sino después de ella, que es una reflexión tanto crítica como suave, del poder, o sea, analizar fríamente las cosas, porque si es que tú no tienes poder político, económico, religioso, cultural, sexual, etcétera, etcétera, pues careces de lograr aquello de lo que quisieras proponerte. La voluntad solamente puede realizarse a partir del poder. Pero bueno, hay una cosa, ¿no? O sea, bueno, igual gracias por la recepción con la entrevista al mayor, ¿no? Mayor Antaurumala. A ver, ahí está, te voy a enviar por ahí no sé si empezar con ese tuit de Vladimir Cerrón. Bueno, ahorita están los debates. Los debates han sido realmente un desastre. Realmente que ninguno de los candidatos ha dado la talla. Y curiosamente, ahora el Tribunal Constitucional, la presidenta del Tribunal Constitucional decía pues que no podía fallar, no podían decidir sobre el caso de Vladimir Cerrón, que como ustedes saben ha presentado un habeas corpus para um, pues que lo dejen participar en las elecciones, ¿no? Es su derecho constitucional y solamente por una medida cautelar que es esta prisión preventiva de manera injusta que se le han puesto solamente por capricho de unos cuantos jueces, um, no ha podido participar en este debate. Y realmente, pues, salvo una que otra excepción por ahí que Roberto Sánchez se ha mejorado un montón, pero que nos hemos dado con un banquete total de lo que es la mediocridad de la política peruana y de la política democrática en general. La democracia es un sistema en donde una sarta de mediocres sobre un tema, en este caso de política, y no está mal ser mediocre en política, es como exigir que todo el mundo sepa de neurocirugía. Vladimir Cerrón sabe de neurocirugía, por ejemplo, pero yo no, o sea, soy un tremendo ignorante en eso y no tendría por qué saberlo ni siquiera, ni tampoco tienen las personas por qué saber de política. Pero bueno, en este show que llamamos democracia, este show de popularidad, nos hemos topado pues con una cantidad de personajes, eh, como por ejemplo Marisol Perestello, ¿no? Que habla muy bien, es muy linda, todo el tema, muy caviar ella, muy correcta, muy en su mundo ideal, que te puede caer bien, ¿no? O sea, en el mundo de las ideas es perfecto todos estos castillos que ella llega a construir y que además, curiosamente, niega su papel en lo que es Odebrecht, ¿no? Siendo ella, pues, habiendo dado, como ya había dicho, pues, Gino Román, una serie de marcos normativos cuando ella fue ministra, de una manera u otra, favoreciendo a Odebrecht, aunque ella dice que no. Y por otro lado, pues, Rafael López Aliaga,
que al fin y al cabo representan dos facciones de la clase dominante. Representan facciones en pugna de dos grupos empresariales, por una parte Marisol Perestello mucho más pegada al gran capital financiero y López Aliaga más pegado al gran capital comercial. Eh, y que más allá, bueno, lo que dice Cerrón, no me lo quites a Cerrón. Ya, dámelo siempre, Cerrón. Eso, no se sabe quién es más corrupto, ¿no? Pero más allá incluso de la cuestión de la corrupción, que dice Cerrón, detrás de todo moralista siempre se esconde un gran corrupto, que no es un tema solamente de corrupción legal. Y es curioso porque a Vladimir lo acusan de corrupto cuando no tiene ninguna sentencia al respecto. Eh, y que justamente, no sé, quería buscar otro tuit, en verdad yo pensaba entrar directamente con el tema, está hecho un asco, estoy viendo ahorita el tráfico, está hecho un asco todo el tráfico en Lima. Que es algo que ha colapsado, ¿no? Que sería bueno, que es lo que quiero preguntar en verdad a la invitada de hoy, el tema de cómo arreglar este caos absoluto. Pero bueno, a ver, saquemos eso de ahí y vamos a volver a hablar sobre lo de Antauro de la semana pasada. Yo quisiera, pues, bueno, dos cosas, ¿no? La primera es que pido disculpas por tocarme tanto el cabello y por mirarme tanto. Ahora estoy mirando más de frente, entonces es un poco más complicado que me vea, porque justamente es que allá está el monitor, pero la cámara está acá, entonces no me puedo ver mientras me estoy mirando. Entonces antes tenía la otra cámara allá. Eso es uno, entonces ya no tengo mucho cabello para tocarme. Lo otro, verdad, ¿no? Debería haberles pasado lo de la presentación de mi libro, no me echo cherry sobre ese tema. Eh, y lo otro era, pues nada, pedirle disculpas pues por llamarme blanco, ¿no? Que es quizá, no sé, ahí he pasado una foto para que puedan ver de que efectivamente, pues, pedirle disculpas a todas las personas que les he ofendido de manera racial. Y porque, bueno, quizás soy un hechor, ¿no? Y no estaría mal ser un hechor. Eh, no sé si es que producción puede poner eso. Igual también voy a pasar lo de mi libro para no solamente hablar sobre mí. Estoy rellenando un poco también lo de la pauta de ahora. No puedes poner esa foto, te cuesta descargarla. La cuestión está en que me parece una cuestión bastante interesante, ¿no? Que efectivamente las personas, no sé si por complejo o algo, que haya una persona que es blanca y que es peruana, cuando el Perú es una construcción, quiero que trataba de hablar con Antauro, una mezcla de todas las sangres en el que aunque la mayoría sea de lo que él llama raza cobriza, termina pues haciendo una reducción a una etnia, ¿no? Pero bueno, pues nada, soy simplemente pues un mestizo, porque soy mestizo, yo tengo sangre wari igual en mí y de otras etnias peruanas. Eh, pero el tema está en que hay bueno, ya puedes sacar mi cara, ya está bien, ya es suficiente. Hay toda una cuestión respecto a la etnia que quizá no comenté mucho ese día, en la que sí empata históricamente una cuestión de los blancos, si quieren ponerlo así, en comparación, claro, cuando yo viví en París un par de años, eh, y un mes en Alemania, bueno, a veces iba para allá. Claro, si me comparaba con esas personas, pues nada, las personas que tenemos que más mediterráneas, pero el asunto es que, y eso es lo que yo trataba de hablar con Antauro, es que la etnia, la raza o la población o los fenotipos, como quieran llamarlo, no es algo que es definitorio para la construcción de una nación. Y justamente esa es la experiencia que hubo en el Imperio Español. El Imperio Español tiene esta experiencia de que justamente, si bien no, o sea, juntos pero no revueltos, lograron eh, hacer una pluralidad impresionante de etnias, de culturas, y sin entrar en una especie de conflictos eternos como si tuvieron los ingleses, los holandeses o incluso los portugueses. Eh, y que, bueno, acabo este tema y les hablo sobre mi libro, pero sí que sí es algo, a pesar de que me considero un marxista, aunque no me considero un marxista ortodoxo, sino heterodoxo, de que no podemos hacer la construcción de una identidad nacional a partir de solamente una etnia, sino también pues a partir de porque la nación étnica, las naciones étnicas que conforman el Perú son eso, son naciones étnicas, mientras que la nación política va mucho más allá de una construcción meramente étnica del ADN, si quieren ponerlo así, sino que tiene que pasar no solamente por una construcción de la clase social, ¿no? Del proletariado, o lo que ustedes quieran, sino que tiene que pasar realmente por una identidad que va mucho más incluso de la clase e incluso más allá, obviamente, de la etnia. Pero bueno, lo otro que quería comentarles es que el jueves pasado, mira, bueno, baja nomás a la publicidad
Y es que les quería comentar, igual me pueden escribir por Instagram a Ricardo Millatoro para conseguir uno de esos libros, pero escribí este libro y lo presenté el jueves pasado, 26, allá en el centro de Lima. Lo he escrito con nada más y nada menos que el segundo vicepresidente del Congreso de la República, que ya está en su tercer round, ¿no? Con Valdemar Cerrón. Hubiese querido que hubiese estado Vladimir, pero bueno, ya hemos visto que los del TC son unos cagones y no lo quieren dejar libre. Ah, eso estaba hablando, ¿no? Efectivamente, no lo quieren dejar libre por una leguleyada para que no participe en los debates, porque si Vladimir Cerrón participara en los debates, los destruye absolutamente a todos. No hay ninguna persona, no hay ningún político actualmente que le haga, que le dé la talla esto acá, y no lo digo solamente yo. Pero bueno, con Valdemar Cerrón, con el doctor abogado Wider Herrera Lavado, un saludo para Wider, y también con el profesor historiador Augusto Lostaunau Moscol, quien también escribe en Diario 1. Bueno, Wider también escribe de vez en cuando en Diario 1. Y bueno, y con ese servidor, que hemos hecho un libro, ya que todo el mundo nos pregunta, ¿no? A los rojos, y hay diferentes respuestas dependiendo a qué tipo de rojo le preguntes, pues ¿por qué quieres cambiar la Constitución? ¿O qué cosa quieres cambiar de la Constitución? Y hicimos este libro, lo empezamos a escribir en el 2023, en nuestras horas libres después del trabajo, para que sirva como un documento. Es un documento de análisis de la Constitución del 93, no solamente un análisis jurídico, es también un análisis filosófico, histórico, social, antropológico, con cuadritos, estadísticas y demás, con profundidad filosófica, con una cierta ontología social, con una cierta comprensión filosófica más profunda, más allá de las cuestiones meramente jurídicas que también están y que implica una constitución, pero que este libro, que lleva por nombre Encrucijada Constitucional, plantea este dilema de que por qué tendríamos que cambiar la Constitución, y sobre todo qué cosa cambiar, qué cosa dejar y para qué. Ciertamente una Constitución no va a arreglarle la vida a todo el mundo. Sí, ya llegó la persona, ha llegado hace 3 minutos. No sé si puedes ver, por favor, la invitada. Pero bueno, nada, es un tema de que si lo quieren, está en Ilapa Editorial. Si no, me pueden escribir a mí, yo les puedo hacer un descuento. Y es un libro muy, muy interesante, no lo digo porque yo haya escrito también en él, sino de que sirve como un documento que cuando pregunten qué cosa quieres cambiar de la Constitución, por qué quieres cambiar la Constitución, qué cosa hay de malo en la Constitución del 93, pues tienen ese documento, el cual está ahí para ser debatido, pensado, repensado, y que lo tomen tanto personas de izquierda, derecha, o de como quieran tomarse en posición ideológica, porque creo que la discusión sobre la Constitución es sumamente importante. Bien, ha llegado nuestra invitada. A ver, sí, ya, gracias, Vania, por haberme avisado también. Y bueno, veamos. Voy a abrir mi pequeña pauta. Y también, a ver, aquí está un... Bueno, empiezo entonces presentando a nuestra invitada. Ella es candidata a la Cámara de Diputados por Lima, por el partido Ahora Nación, el del casco, el de López Chau, con el número 4. Y a ver, voy a leer un poco sobre su CV, que me lo ha pasado, en el que dice: primera ingeniera de su familia, defensora de la educación pública y de la ciencia, amante de la natación, el teatro, el arte, la cultura. Bastante interesante para una ingeniera, sin prejuicio de nada. Es ingeniera química por la UNI, expresidenta también de la Asociación de Centros Universitarios de la UNI, y fue dirigente del Centro Federado, y es actualmente nada más y nada menos que vicepresidenta del partido político Ahora Nación. Y bueno, nos referimos a Nicoli Araujo. Bienvenida a Salvo el Poder. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. Un gusto y muchas gracias por la invitación y por este espacio. Bien, entonces empezaremos por el comienzo, obviamente, así que te pregunto a ti, además de haber hecho una pequeña presentación, ¿quién es Nicoli Araujo? Cuéntame.
Bueno, yo creo que empezar comentando, yo soy una joven de 25 años, egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería, bien lo has dicho, ingeniera química. Eh, Actualmente tengo el cargo de vicepresidenta y también soy fundadora del partido político Ahora Nación, que es un partido que hemos construido desde las universidades justamente a raíz de los sucesos en el 2023 por las protestas contra Dina Boluarte. Y aquí estamos, pues tratando de representar justamente a los jóvenes que lamentablemente muchas veces en política no tienen voz, ¿no? Sí, bueno, y además que tampoco están muy interesados porque sienten que la política les ha dado la espalda. Entonces, ¿qué te motivó a postular esta circunstancia de ayuda a las personas? O sea, ¿estuviste a favor de las marchas? ¿Estuviste a favor de Pedro Castillo? ¿En contra de Dina? En realidad lo que nosotros hemos hecho siempre ha sido defender los derechos de nosotros como ciudadanos, ¿no? Yo he empezado mi carrera política, por así decirlo, desde la universidad, cuando fui dirigente universitaria. Empezamos nosotros con la lucha en contra de la contrarreforma universitaria que se aprobó en el 2022 por culpa de partidos como Acuña, que obviamente buscaban pues favorecer sus universidades mediante la SUNEDU. Y posteriormente a ello, nosotros hicimos un contacto con dirigentes a nivel nacional de las diversas universidades y ahí fue que empezó más o menos este proyecto, ¿no? Los recibimos en la uni, éramos solamente 4 estudiantes que iniciamos todo el proceso de recepción a los compañeros del sur y después se hizo algo mucho más grande, algo masivo y también pues por la realidad que hemos estado viviendo muchos de nosotros, ¿no? Nosotros somos jóvenes que sabemos lo que es esforzarse para poder conseguir algo y que el Estado lamentablemente no te da oportunidades, ¿no? Que tenemos nosotros que buscarnos por nuestra propia pequeña. Sí, no, sí, evidentemente, sobre todo lo que es la universidad pública. Bueno, yo tuve la oportunidad o el privilegio de haber podido ser profesor en la Universidad de San Marcos y sí entiendo eso de ahí. Bueno, antes de entrar a tus propuestas, una cuestión de sondeo general, ya que se hacen Ahora Nación y que lleva a personas que a veces algunos consideran, los de izquierda consideran que son de derecha, los de derecha consideran que son de izquierda. Yo te pregunto, a ti directamente, ¿te consideras de izquierda? ¿Te consideras de derecha? ¿No te ubicas en ninguna de la dicotomía ideológica? ¿Qué piensas sobre eso hoy? Bueno, nosotros siempre hablamos que es un partido de centro-izquierda, pero más allá de eso, nuestras propuestas van enfocadas en propuestas para el país. No, yo creo que en esta época, donde estamos en una crisis política tan grande, no podemos hablar de izquierdas, de derechas o de izquierda versus derecha, porque al final todos estos años en el Congreso, en el gobierno en general, han demostrado que no existen verdaderos partidos que tengan una ideología realmente marcada, ¿no? Y al final todos se terminan dedicando a lo mismo, que es robar o hacer pues leyes que terminan arruinando más nuestro país, ¿no? Entonces, nuestra propuesta en realidad es una propuesta que da apertura a que partidos o también propuestas democráticas puedan sumarse para buscar el bien común que nosotros tenemos, que es pues sacar adelante a nuestro país de esta gran crisis en la que lamentablemente nos han dejado, ¿no? Ok, bueno, para acabar con esta parte, y Ahora Nación, ¿por qué Ahora Nación? Cuéntame, dices que eres parte de los fundadores, o sea, lo de la uni además, López Chao obviamente habla sobre el tema de las marchas contra Dina. Pues, ¿qué representa para ti este movimiento político, este partido político y por qué se diferenciaría de otras propuestas, sean de izquierda o de derecha? Claro, este proyecto nace, como bien dije, a raíz de las protestas del 2023, porque como jóvenes, ya cansados también, nos damos cuenta y decimos, siempre salimos a protestar, siempre salimos a exigir que se respeten nuestros derechos o que nos den oportunidades. Pero lamentablemente cuando eso sucede, no siempre hay una respuesta positiva del otro lado. Y también, si es que hay alguna respuesta positiva, es solamente para apagar un incendio que se ha prendido en ese momento, pero a largo plazo estamos en la misma crisis que siempre, ¿no? Ya. Y nosotros como jóvenes decimos, podemos seguir protestando o podemos tomar acción, hacer un partido y ser nosotros mismos parte del cambio que queremos proponer. Y es por eso que a nivel del CEN, por ejemplo, del partido Ahora Nación, en su gran mayoría somos jóvenes, ex dirigentes universitarios, no solo de la UNI, también de San Marcos, tenemos a compañeros de la FUC de Cusco, de la UNSA, de Arequipa, de Puno, de la UNA, Puno, y compañeros de diversas regiones que están formando parte justamente de este proyecto que nosotros hemos iniciado desde las universidades, ¿no? Ok, excelente, ¿ah? O sea, me parece interesante porque muchas veces, muchos de los grupos, gremios estudiantiles y demás suelen ser bastante clientelistas y a veces bastante complicados. Por lo que, bueno, además tienes 25 años, dices, tu experiencia profesional, tu experiencia personal, tu experiencia política y además de tu corta edad,
¿Tú te sientes preparada para asumir ser diputada? ¿Por qué tendrían que votar por ti? Claro, yo creo que hay algo que lamentablemente en política suele haber o juzgar a los jóvenes por decir no tienes experiencia política o no tienes experiencia como para poder llevar las riendas de un país, pero en realidad no es así. Porque como bien dije en un inicio, parte de nuestra experiencia es lo que nosotros vivimos el día a día, ¿no? Lamentablemente a muchos jóvenes nos ha tocado el poder vivir lo que es el esforzarse, como bien dije, para poder lograr algo y que lamentablemente el Estado te voltee la cara y te diga no hay oportunidades para ti, ¿no? Entonces, como digo, yo he iniciado desde la universidad, desde ahí hemos iniciado con muchas luchas, tratando de buscar, por ejemplo, la calidad universitaria. Y ahí hemos aprendido mucho. En todo este proceso, inclusive como vicepresidenta del partido, obviamente siempre hay obstáculos porque no creen en la capacidad de nosotros como jóvenes, pero en este proceso hemos venido demostrando que nosotros somos capaces de mucho, ¿no? Por decir nada más que nosotros somos 3 jóvenes que estamos liderando todo el partido y en estos 3 años hemos logrado ser un partido con más de 70.000 militantes. Hemos logrado nuestra inscripción en menos de 6 meses, que simplemente nosotros como jóvenes hemos llevado estas riendas, ¿no? Y hemos hecho mucho más de otros partidos que suelen hablar de los jóvenes, pero al final los utilizan solamente para el trabajo de campo. No han logrado hasta ahora, ¿no? Ok, sí, bueno, sí, eso es bastante cierto, es bastante interesante. Y, cierto, tú eres de Lima, creciste en Lima. ¿Cuál es tu origen? Sí, yo he nacido en Lima y crecí en Lima. Mis padres sí son del sur. Mi padre es de Huancavelica, Jaime. Mi madre Aida es de Andahuaylas. Y ellos también han tenido que justamente emigrar jóvenes para poder conseguir oportunidades en Lima, que creo que es la historia de la gran mayoría de peruanos o gran mayoría de migrantes y compañeros que ¿no? O sea, por ahí leí una estadística que de cada 10 limeños, 7 viven en las periferias o llamados conos, ¿no? Sí. Y hablando de los conos, y que vas para la Cámara de Diputados por Lima, mi pregunta sería, antes de entrar a tus propuestas como tal, a mí me interesa una cuestión en general, también tú como habiendo estudiado en la universidad pública, ¿cómo planteas, cómo harías si fueras diputada para esta diferencia bien marcada en que hay entre la Lima tradicional, digamos la capital como tal, y los crecimientos periféricos que ha habido, sobre todo post-reforma agraria, y cómo cerrar esas brechas que hay entre estas 2 Limas marcadas, entre la Lima conera y la Lima mesocrática, si quieres? Yo creo que eso también es parte del trabajo que deberían hacer los municipios, ¿no? Porque en su gran mayoría las municipalidades no le están prestando la atención debida a sus respectivos distritos. En mi ejemplo, yo vivo en San Martín de Porres. Hay zonas de San Martín de Porres que sí, son muy bien cuidadas, pero San Martín de Porres es toda una mancha de pintura que tiene diferentes espacios en diversos lados. Y en la zona en la que yo vivo, por ejemplo, la seguridad es uno de los principales problemas porque estamos al costado del paradero de buses. Entonces ahí hemos visto directamente lo que son las extorsiones. No teníamos pista y eso es algo que nosotros mismos hemos tenido que entre vecinos hacer una colecta para poder hacer nuestra pista. Y en los cerros pasa lo mismo, ¿no? Ellos no tienen acceso a agua, ellos no tienen pues sus espacios como para poder subir, acceder. Muchas veces es peligroso para los niños, pero el municipio nunca llega hasta allá. Siempre prometen, pero nunca llegan. Claro, ¿Y qué es lo que ellos tienen que hacer? ¿Cómo harías? ¿Lo fiscalizarías? ¿Les darías claro, una ley? Justamente parte de los congresistas, parte del trabajo es fiscalizar. Y eso es algo que lamentablemente los congresistas en estos últimos años se han olvidado. Creen que todo es legislar, hacer propuestas y bueno, si no me escuchan me quedo y espero. Pero tienen que fiscalizar. Y ese es uno de nuestros trabajos principales. Eso es lo que tenemos que hacer. Fiscalizar que el trabajo de que los municipios hacen sea el correcto y que realmente estén llegando a la población a lo que ellos deberían ir dirigidos, ¿no? Y justamente Lima pues se enfrenta a grandes problemas. Seguridad, has mencionado uno de ellos, yo creo que es el más complicado ahora. Transporte, somos la ciudad, la peor ciudad creo que debajo de Delhi, con el peor transporte público. La gente se gasta por lo menos 4 horas de su día, que son años al final de su vida. Y también el tema de los servicios, ¿no? O sea, la falta de agua, de saneamiento, de pistas, veredas, etcétera, etcétera. Hay un montón de problemas que sufriría Lima y que efectivamente no siempre se van a resolver con legislación. Entonces, ¿cuál sería tu prioridad entre transporte, seguridad, servicios? ¿O harías todo a la vez? Todo es muy importante, sí, pero yo creo que ahorita, por la premura y por la situación en la que estamos, la crisis en la que estamos, lo primordial ahorita es la seguridad, ¿no?
Una vez que tengamos ya la seguridad, ahí podemos empezar con los demás proyectos. Pero también ese es un proyecto que no solo le corresponde, pues, al municipio y a los congresistas, bueno, diputados o senadores, ¿no? También le corresponde al Ejecutivo, ¿no? Porque parte de eso es el proyecto grande que tienen que preparar, porque en el caso de los servicios, por ejemplo, no solo estamos hablando de Lima, ese es un problema nacional, sí. un problema que en todas las regiones tienen, inclusive más marcadas que acá en Lima, ¿no? Y en el tema de seguridad, justamente nosotros lo vemos por prioridad porque en el entendido de lo que ha estado pasando en este último gobierno. Las leyes que han aprobado, que están favoreciendo a los criminales y que a nosotros nos están dejando pues con un miedo terrible que la gente ya no quiere ni emprender, no quiere salir a las calles, tienen miedo de subirse a un medio de transporte porque no saben qué es lo que va a suceder, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado bastantes del tema de gente, la cuestión de las leyes pro crimen, ¿no? La famosa ley pro crimen. Yo no estoy de acuerdo con ese nombre, yo creo que son leyes garantistas. Pero un ejemplo, un ejemplo cómo así este Congreso ha dado una ley que está... Por ejemplo, hay dos leyes. Una de esas es la ley Soto, por ejemplo, que ha permitido que se prescriban los casos que tenían estos señores, el señor Soto y otros congresistas ahí, porque justamente para favorecerse a ellos, y eso lo que hace es reducir la fecha de prescripción para cualquier tipo de investigación que esté abierta, ¿no? Esa es una. La otra, y creo que es la más chistosa porque es la que se ha hecho meme, inclusive, es el hecho de que ahora, para que un policía pueda allanar una casa, tiene que pedirle autorización al abogado del delincuente, ¿no? Entonces, eso no permite poder capturar al delincuente en fragancia. No, tú le estás avisando prácticamente, oye, voy a ir a tu casa, limpia todo, ¿no? Ahora sí, bueno, lo podría debatir, pero dice, ahora Nación con los jóvenes es la voz. Nicole, diputada 4 por Lima, te mandan saludos ahí. Bueno, yo no estoy de acuerdo. De hecho, la ley dice explícitamente que el allanamiento es inopinado, o sea, el allanamiento es sorpresa y el registro es con abogado. Y de hecho tuvieron que hacer una enmienda porque efectivamente se podía entender así. Y se enmendó, ¿no? Y lo de la ley Soto, pues yo creo que es más un golpe a los fiscales, pero es verdad que también ha favorecido a personas como tal. ¿Tú entonces estarías a favor de derogar estas leyes, de enmendarlas, de revisarlas? En primera instancia derogarlas y luego de ello llevar un proceso para poder generar nuevas que realmente favorezcan esta situación en la que estamos lamentablemente. Y justamente el tema de la seguridad, actualmente vivimos lo que muchos llaman terrorismo urbano, yo también lo llamo un terrorismo como tal y son personas a las cuales yo les aplicaría pena capital. Pero bueno, ¿tú qué harías al respecto como diputada? ¿Qué medidas plantearías con tu representación, fiscalización y legislación respecto a la inseguridad ciudadana que no solamente se vive en Lima, sino también en provincias? En el tema de seguridad, nosotros hemos hecho todo un planteamiento como partido también, muy bien trabajado, inclusive con compañeros como Harvey y Vika, que son expertos en materia, haciendo propuestas específicas. Por ejemplo, se necesita una reestructuración de la carrera policial, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita para que un policía pueda ascender es otro policía el que lo evalúa. Y así sucesivamente en cuanto a los rangos, ¿no? Pero ahí es donde inicia el tema de la corrupción, porque obviamente el que está arriba pues cobra para que el otro pueda aprobar y es todo un sistema que lamentablemente se repite año tras año y pues postulación tras postulación. ¿Quién elegiría los ascensos? Lo que nosotros estamos proponiendo es que sea una universidad fiscalizada correctamente la que pueda evaluar a los policías. Hacer que esta carrera policial también sea fiscalizada por los mismos policías, además del hecho de las encuestas, además de justamente verificar y evaluar el trabajo que han venido haciendo. Y de esa manera se evita que hayan este tipo de actos de corrupción que están ocurriendo ahora, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros hablamos... No destruirían la policía. O sea, de cero y empezar de cero, como dicen otras izquierdas, sino reformarla. Tenemos que reformar todo el sistema. En realidad, esto, por ejemplo, esta propuesta es a largo plazo, porque esto va a asegurar que en los próximos años, porque sí es cierto, ahorita lo que tú puedes hacer o lo que dicen es, vamos a reformar toda la policía, vamos a cambiar a todas las personas. Claro. Pero eso a largo plazo no te garantiza que más adelante no vuelva a suceder lo que está sucediendo ahora, ¿no? Sí, sí. Esa es una propuesta, por eso que estamos preparándola para, y eso viene justo con el tema de educación que también estamos comentando, porque ahí hablamos de la SUNEDU, hablamos de la educación superior en general. Pero por otro lado hablábamos también de la implementación de tecnología para el tema de la seguridad, ¿no? Porque si bien es cierto, muchos municipios invierten en comprar, pues, tal vez algunas tecnologías, algunos materiales, el problema es que no tienen un plan estructurado de cómo van a utilizarlo y al final se vuelve dinero mal gastado que está tirado. Las motos se quedan tiradas,
por ejemplo, la policía compró ¿cómo se llama? Unas bodycam que no se han utilizado, o sea, están ahí tiradas hace 3 años y hay una ley que los obliga a usar esas cosas y no lo hacen. Y, claro, ante ello, si es que no llegan, por ejemplo, a ser gobierno, si no llegan a estar en el Ejecutivo, tú como diputada, ¿cómo impulsarías para fiscalizar esas cosas que además va a ser un poco complicado porque la derecha en general no suele querer tocar a la policía, no suele querer tocar el tema de la criminalidad, o si lo hacen desde un punto de vista, pues, de pena de muerte, quizá? No sé cuál es la propuesta que ustedes toman entonces. Creo, en el tema de fiscalizar, creo que eso es... Sí, o sea, en general, con la seguridad, ¿cómo piensas, si vas a fiscalizar, si empiezas a crear leyes? Claro, por eso parte de las propuestas, esta propuesta, por ejemplo, del tema de la carrera policial, es algo que se va por ley. También el tema de la fiscalización, obviamente, eso es algo que nosotros tenemos que asumir. Y yo, bueno, no creo que ahorita alguien, viendo la situación en la que estamos con el tema de seguridad, pues esté en contra de que podamos fiscalizar cómo está trabajando la policía actualmente, ¿no? Eso creo que es una responsabilidad que cualquiera que ingrese. Los penales, por ejemplo, ¿no? Que ahí es el principal lugar en donde pues es ahí todo este tipo de problemas, porque son los mismos policías los que les llevan pues a los delincuentes que están dentro de los penales los materiales, ¿no? No te van a querer los policías. Si bien es cierto, no hay que generalizar, no se generaliza porque todo. Además está Harvey, ¿no? Pero Está colchado. Claro, ustedes, pero él ¿no? mismo nos ha hablado de justamente todo lo que Eso. sucede. Porque mira, él lo han terminado destituyendo después de que allanó la casa de Dina Boluarte, imagínate. Bueno, yo creo que no se debió haber hecho eso, pero independientemente de quién lo haya hecho. Bueno, no sé, aparte del tema de la seguridad, hablamos un poco sobre el tema del caos vehicular, que es algo que yo me quejo todos los días, para llegar acá es un caos. ¿Qué medidas qué piensan hacer? Por ejemplo, yo he escuchado a Vladimir Cerrón, a Perú Libre, que van a destruir, a desactivar el ATU, a meterse con el MTC, simplemente a popularizar el transporte. ¿Tú piensas que hay que unificarlo? ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Tienen alguna solución para Lima? Porque Lima es lo peor que hay en el Perú, ¿no? En cuestiones de tráfico. Bueno, en general Lima y creo que los centros históricos de muchas regiones, ¿eh? Porque en Arequipa también a veces... Sí, por lo Arequipa, que he ido, ¿no? Cusco, a veces Trujillo. Claro. Pero no es como acá. No. Pero yo creo que eso tiene que ver con un poco de ordenamiento, por ejemplo, eso también corresponde a los municipios en gran parte, ¿no? Cierto alcalde, por ejemplo, nos prometió que iba a aumentar la cantidad de buses dentro del metropolitano, por ejemplo, en las líneas. Y eso ayuda mucho también a disminuir pues, la cantidad de gente en las colas, la cantidad también de autos que salen en general, porque ya muchos también ya no quieren utilizar el metropolitano por la situación en la que está. Sí, bueno, es una obra que todavía no se ha entregado. O sea, es una obra que todavía la concesión de 10 años no ha empezado porque no hemos entregado la obra. Y es eso mismo, porque no ha habido un correcto... como digo, una correcta planificación vial, ¿no? Yo creo que de ahí parte el y mucha problema. corrupción, ¿no? Por ejemplo, Luis Casañeda Locio, cuando estaba López Aliaga de regidor, a lo cual también hay un candidato, bueno, que vino la otra vez, Gino Román, él propone expropiar el metropolitano y dárselo a otra empresa. Expropiar también el tren eléctrico, porque también es otra porquería en otro sentido, y dárselo a otra empresa. ¿O cómo pensarían hacer? Porque eso podría ser el Congreso con una ley, ¿no? Podría ser, pero yo creo que más que eso es el tema, como repito, fiscalización. El gran problema que ha habido en todos estos años es que no ha habido una correcta fiscalización de quienes están llevando pues justamente estos espacios, ¿no? Y también a las municipalidades, porque ahí es donde empieza pues también el acto de corrupción, de a quienes les dan las concesiones justamente para poder sacar plata de ahí, ¿no? Y hablando también, por ejemplo, hablamos de la vía expresa no expresa que se hizo hace poco, y ahí viene nuevamente lo que digo, planificación vial. No hay una correcta planificación. No se están contratando a los especialistas que deberían estar preparando pues todos estos proyectos, ¿no? Están que, bueno, no voy a decir que tratan de favorecer a ciertos amigos, a veces no consiguen tal vez a los especialistas que deberían realmente hacer estos proyectos, ¿no? Bueno, pero también es cierto que es complicado la normatividad que hay para los municipios, en las cuales es medio complicado por llevar a cabo una obra, y que muchas veces, que ha pasado con Susana Villarán, por ejemplo, o con Muñoz, que se hacían expedientes técnicos carísimos, hermosos y demás, bellos, preciosos, y después a la hora de la hora eran inviables, no se pueden hacer, o simplemente no se hacían, y eso también era corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizar, hacer la cuestión técnica vial y hacerlo al caballazo como López Aliaga, ¿no?
Por ejemplo, una propuesta que nosotros estábamos inclusive llevando cuando estábamos en la universidad, era el tema de alianzas estratégicas con universidades. Hay muchos buenos profesionales que pueden hacer este tipo de expedientes, por ejemplo, que tú dices, que es cierto, las municipalidades terminan pagando altos costos por expedientes que al final no se pueden hacer, cuando en realidad podríamos utilizar un convenio con una universidad y que sean los ingenieros, los que ya están por egresar tal vez, los que puedan armar este proyecto como parte también de una actividad extracurricular inclusive para ellos, ¿no? Y obviamente ellos lo van a hacer mejor, primero porque lo están haciendo tal vez por una nota, o tal vez, o también porque tienen pues más capacidades, ¿no? Ellos no te van a mentir. Bueno, yo te doy una idea, o sea, puedes hacer una iniciativa legislativa en el que puedas premiar de alguna manera, incluso económica, a la universidad, Claro. a cambio de innovación y tecnología, ¿no? Eso sí importa. A ver, yo tenía, bueno, sí. Bueno, ya que el tema de Ahora Nación es un poco esto de centroizquierda, imagino que tiene algún tipo de preferencia por los trabajadores. En el tema de, ya sean leyes o fiscalizando y demás, ¿tú cómo harías con la generación de empleo en una PEA que es 70% informal y sobre todo una PEA que está plagado no solamente de informales, sino de informales emprendedores, en el que hay mucho pequeño empresario que no puede ascender porque viven a la sombra de las grandes empresas que los utilizan como servicios informales y hay la gran cantidad de la gran masa trabajadora limeña, por ejemplo, está precarizada. ¿Cómo hacer eso desde el Congreso? Claro, una propuesta que nosotros teníamos para los emprendimientos jóvenes o los emprendimientos que están naciendo era el promover que haya pues 2 años de cero impuestos para que estas pequeñas empresas que están naciendo, que obviamente hacen su inversión, también puedan crecer a lo largo de estos 2 años para que después puedan ser nuevamente reinsertados, ¿no? Okay. Porque de esa manera, ahorita el principal problema es que la SUNAT está encima de los emprendedores y al final les quitan más de lo que ellos pueden terminar ganando, ¿no? Claro. Y al final no les permite crecer. Y también por otro lado viene el tema de las asesorías, asesoría financiera, asesoría legal, y también para que puedan justamente llevar la documentación para poder formalizarse. Porque lamentablemente una de las primeras trabas las pone el mismo Estado, ¿no? Uh-huh. Y no les permite a ellos que puedan crecer o que puedan formalizarse porque al final eso termina siendo, como digo, más gastos para ellos o tal vez inclusive multas que vienen impuestas de parte de las municipalidades o de parte de otras. Entonces harías una pequeña reforma tributaria. Para el caso claro, sería un proyecto de ley específicamente para estos pequeños emprendimientos que tienen que obviamente tener y cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Eso Claro, es pero para eso de ahí, a ver, si queremos aminorarle cierta carga a los emprendedores, tendrías que agarrar, ¿qué cosas? O sea, derechos laborales, recordar derechos laborales, ¿o cómo vas a hacer? No. ¿Cómo harías porque es verdad, es muy difícil que la gente se formalice y porque además la gente no solamente es culpa del Estado, también es culpa de la gente que quiere sacarle la vuelta a la ley y que sí tendríamos que castigarlos. Pero ¿cómo hacer? Y también cómo vas a hacer para convencer a la derecha, que yo creo que va a seguir siendo mayoría en el siguiente Congreso. Entonces, ¿cómo lograr hacer esta reforma tributaria para favorecer a pequeñas empresas con el gran problema social de que no quieren formalizarse muchos de ellos? Claro, bueno, por eso mismo lo que nosotros hablamos es de asesorías, porque en general es cierto, hay un gran grupo que no quiere hacerlo, pero ¿por qué no quieren hacerlo, no? En parte es también por este miedo de que al final, cuando se formalizan, como digo, vienen más gastos, más inversiones, vienen multas, vienen muchas otras cosas que es el motivo por el cual estos emprendimientos no quieren formalizarse, ¿no? Tenemos nosotros que darles facilidades para que ellos también puedan aceptar. Y ahora, en cuanto a lo que tú me dices, que, bueno, en su mayoría puede ser gente de derecha, ahora el nuevo Congreso, y que tal vez no haya oportunidades, no podemos partir tampoco de la idea de que ya estamos derrotados y no vamos a poder hacer nada y vamos a estar con las manos atadas, ¿no? Pero por otro lado, nosotros siempre hemos hablado de que, por ejemplo,
nosotros como ahora nación, nosotros como candidatos y nosotros como en general como políticos, tenemos que estar aperturados también para poder conversar, al menos con las fuerzas democráticas, como digo, obviamente gente que no esté dentro de este pacto mafioso que hoy está gobernando, pero sí con las fuerzas democráticas, sean de centro derecha, sean de centro izquierda, de izquierda. Bueno, pero eso de democrático es un poco relativo, ¿no? O sea, Fuerza Popular, Nación Popular, están participando en la democracia y están a favor del voto y a favor de la libertad individual. Sí, pero no están a favor del pueblo ni a favor de lo que nosotros como país necesitamos, ¿no? Bueno, yo creo claro, que eso desde es, tu eso, punto eso de es vista. uno de los primeros criterios que nosotros debemos tener Pero no para sería saber muy con quiénes coordinar. sectario, así tipo a lo Ruth Luque o Siri Bazán, que dice, yo no voy a conversar con fujimoristas, yo no voy a pactar con ellos. O sea, cuando, viendo lo que ha logrado Perú Libre, tantas creaciones de universidades públicas, conciliando y conversando con el fujimorismo y otras fuerzas, a tal punto de sentarse en la mesa directiva. Y yo creo que ¿no harías eso? ¿No discutirías incluso con aquellos que son del pacto mafioso? Bueno, lo importante creo es cuando se quieren llevar proyectos que terminen favoreciendo a la población. Si es que para eso se tiene que debatir estos puntos específicos, nosotros siempre vamos a ir con una posición y nuestra posición siempre va a ser que estos proyectos que favorecen a la población se den, ¿no? Ok. Ese es el fin al final. Y hablando de proyectos y demás, bueno, ya hemos hablado de empleo, hemos hablado de transporte, seguridad, así que sigamos salud. Salud y educación, por ejemplo, que es un problema, además que es un problema típico de la izquierda, ¿no? Que suelen querer que sea absolutamente gratis y demás. ¿Qué iniciativas promoverías, legislativas o de fiscalización, para mejorar una salud y una educación pública, que bien lo conoces tú desde la universidad, es defectuosa? Mira, por ejemplo, nosotros ahorita estamos viendo un poco el tema, mencioné el tema de la SUNEDU, ¿no? Porque en el 2022 se aprobó algunos cambios que se llaman la famosa contrarreforma universitaria, que fueron propuesta pues de este último congreso, y lo que han hecho básicamente es que han utilizado estas leyes para poder pues copar, en este caso la SUNEDU, ¿no? Hoy en día, de hecho, parte de los directivos son miembros, son activos, son militantes de APP, por ejemplo. Y algunos de los que han salido recientemente, ahorita están postulando en APP, entonces ya sabemos por dónde va, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que ha provocado? Que se terminen nuevamente aprobando universidades de baja calidad universitaria, que se terminen aprobando nuevas carreras y especialidades en cierto tipo de universidades que ya conocemos. Y también, por ejemplo, en este último gobierno han aprobado que las clases de medicina, carrera de medicina, sea virtual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va no solo con el tema educativo, sino con el tema de salud, por ejemplo, ¿no? Porque hay cursos que sí merecen ser virtuales, que se le puede dar la oportunidad a los jóvenes también para que puedan estudiar y trabajar, pero cursos o carreras como medicina, que son tan importantes porque estamos hablando del cuerpo humano, no deberían ser de manera virtual, Claro, ¿no? las cosas que tengan laboratorio y prácticas. Claro, eso es algo obvio, ¿no? Pero lamentablemente eso es lo que han hecho. Y ahora también, ¿qué es lo que ha hecho ahora el señor Acuña? Bueno, el partido, o qué es lo que ha hecho la SUNEDU, que han modificado también los criterios ahora para poder, por ejemplo, el ranking de universidades. ¿Por qué la César Vallejo se encuentra dentro de las Claro, altas? Es porque sí, han sí. modificado los criterios que se tomaban para poder sacar esta evaluación, ¿no? Y como digo, lamentablemente están transgrediendo o están terminando de malograr nuestra calidad universitaria, y eso es algo que se tiene que modificar. Para eso, justamente, se tiene que derogar también estas últimas modificaciones que se han hecho en el 2022. Y también nosotros hablamos de que ya no sea una SUNEDU que solamente hable de educación superior universitaria, sino ampliarle a que sea educación superior. Y ahí podemos hablar ya de no solo universidades, sino también tenemos que hablar del técnico, también tenemos que hablar de artes, también tenemos que hablar de lo que decía de la carrera policial, por ejemplo. Porque tiene que haber correcta fiscalización en todas estas de acá, para que también podamos promover que los deportistas, que los artistas también puedan tener más oportunidades dentro de este espacio, ¿no? Y por otro lado, hablamos también de las becas, ¿no? Que es lo que ocurrió ahora con Pronavec, por ejemplo, ¿no? O con beca 18, ¿no? Hubo mucha Beca gente que se 18. estaba quedando fuera. No sé si se quedaron fuera al final. Es que es lo que habían hecho, es que habían pues propuesto, o no, habían ofrecido una cantidad de becas, pero al momento, a la hora de la hora, cuando ya habían aprobado estos jóvenes, ya habían ganado sus becas, le dijeron, lamentablemente no tenemos presupuesto, Sí, discúlpeme, pero de lo que ofrecí solo voy a poder dar 5,000.
Entonces, eso es jugar con el futuro de los jóvenes. ¿Y cómo lamentablemente harías eso? Porque al fin y al cabo el presupuesto lo aprueba el Congreso. claro, y justamente de eso se trata, ¿no? Aseguramiento de parte de, bueno, en los congresistas, asegurar el financiamiento multianual y también poder buscar la manera de poder aumentar la cantidad de becas. Porque hoy en día la cantidad de becas que se ofrecen no cubre ni siquiera el 10% de los jóvenes que realmente necesitan esto para egresar. Y esto estamos hablando de beca 18, por ejemplo. Existen Claro, más tipos de otras becas becas. que ayudan a los jóvenes. Por ejemplo, yo pude culminar mi carrera con beca permanencia, porque gracias a eso también dejé de trabajar para poder solamente dedicarme a mis estudios. Porque hoy en día muchos jóvenes desertan de la universidad porque tienen que trabajar, porque no tienen oportunidades y eso no, y este tipo de becas ayudan mucho a estos jóvenes ¿No para que crees puedan que hay culminar? demasiados profesionales? O sea, hay demasiados profesionales, hay demasiados abogados, hay psicólogos, pero hasta por las puras, hay comunicadores, pero hasta por las puras, pero una población de profesionales que a mí realmente, o sea, me parece absurdo. ¿No crees que se debería de promover más la educación técnica superior o deportista o artística y demás? O sea, ¿cómo lograrías eso? Porque además te enfrentas también con un tema, y eso pasa con Acuña. Acuña ha suplido un gran problema de la universidad pública y se lo ha dado con esas universidades que para una persona que no tiene prácticamente nada, ir a esa universidad, yo he sido profesor en la Vallejo, es como que un lujo para ellos. Entonces, yo no lo quiero maletar tanto al pobre chato, pero digamos, ¿cómo no crees que hay muchos universitarios? ¿No crees que debería haber más técnicos? ¿Cómo lo podrías promover? ¿No crees que estás en contra de la creación de tantas universidades públicas, de este Congreso? Sí, yo creo que obviamente estamos en contra de la creación de tantas universidades. Más bien lo que se debería hacer es descentralizar las universidades que ya existen, crear pues nuevas sedes en diversos espacios para que pueda haber más acceso a jóvenes que puedan acceder a estas universidades que ya son probadas, que tienen pues un buen nivel y que realmente puedan dar educación de calidad, ¿no? a los universitarios. Pero más allá de eso, justamente por eso hablaba de que la SUNEDU no debería concentrarse solo en universidades, sino también en carreras técnicas, también en deportes, también en artes, y de esa manera podemos nosotros buscar fomentar que los jóvenes también puedan participar o puedan estudiar no solo carreras universitarias, sino técnicas también. Inclusive también hablábamos nosotros de que dar la oportunidad de que puedan estudiar universidades técnicas y luego puedan pues terminar o llevar tal vez algunos cursos para terminar sacando pues una carrera también universitaria, ¿no? O sea, Claro. hay que buscar las maneras y yo creo que eso también empieza por la promoción desde los colegios, ¿no? Porque sí es cierto, yo creo que algo que sucede es que a todos nos dicen, a todos los jóvenes nos dicen, oye, tú tienes que estudiar una carrera universitaria, si no, no vas a lograr mucho en tu vida. Sí. Pero entonces también viene parte de la educación y Yo he de la promoción conocido dentro de los mismos técnicos en minería que te ganan más que un montón de psicólogos. Sí, y eso no lo saben. Es porque Claro. no hay una correcta promoción de estas carreras técnicas. Sí, sí, sí. A ver, bueno, ya que estamos acabando, y además me voy a poner un poco más político. ¿Qué piensas del actual Congreso? He hecho algunas cosas, pero bueno, ¿qué piensas del actual Congreso? No va a ser difícil odiarlo, que todo el mundo lo odiamos. Pero a ver, ¿qué piensas de él? ¿Y qué piensas del siguiente Congreso? Porque fue elegido en contra de la voluntad popular, retrocediendo además a un Congreso bicameral al cual postulas. ¿Qué piensas de esa Cámara, diputados, senadores? ¿Cómo crees que va a ser el siguiente Congreso? A ver, primero hablando de este Congreso, creo, como tú dices, no es difícil odiar lo que ha estado pasando porque en su gran mayoría, bueno, siempre ha estado copado por cierto grupo de partidos que no han estado avanzando o proponiendo algo que realmente nos pueda apoyar a nosotros como ciudadanos peruanos y por el contrario han estado creando leyes que a nosotros nos ha terminado perjudicando en muchos sentidos, ¿no? Ya he hablado de la calidad universitaria, ya he hablado de la seguridad, estamos hablando del tema de salud también. Y eso es algo que nosotros como partido estamos en contra y lo que estamos buscando justamente son cambios estructurales y estamos diciéndoles a todos, independientemente de si sea ahora nación o no, lo que queremos es que no se sigan votando por esos partidos que nos han demostrado que no quieren al pueblo y que no quieren ayudarnos. Y ahora, por otro lado, hablando del Congreso bicameral, es cierto, eso ha sido en contra de pues, la decisión que el pueblo peruano había indicado, había ganado el no. Pero aún así, y por eso mismo digo, este Congreso, a pesar de que el pueblo dijo que no, hizo lo que les dio la gana con tal de ser reelegidos, ¿no? Por ejemplo, en su gran mayoría, que creo que más del 50% del Congreso actual está postulando nuevamente al Senado, ¿no? Y sí es cierto, ha habido un gran retroceso y también deberían haber cambios, pero yo creo que
por la situación en la que estamos también, lo que esperaría es tal vez un año de prueba cómo está funcionando y luego de eso nuevamente llevar a la consulta popular qué es lo que opina el pueblo, si debería regresar nuevamente a la unicameralidad o debería mantenerse como ¿No está. crees que sería mejor consultarle al pueblo algo mucho más radical como desean asamblea constituyente? ¿Sí o no? ¿No crees que la constitución de ahora ya no es la del 93? No. O sea, yo he publicado ahorita un libro el jueves pasado, compré mi libro sobre la constitución, de que esta constitución, más del 50% ya la cambiaron. Sí. Ya la cambiaron, menos el capítulo económico, ¿no? ¿No sería mejor luchar dentro del Congreso? Yo he escuchado a algunos de Ahora Nación que tienen esa idea, y así como otros partidos de izquierda. ¿No sería mejor impulsar la Asamblea Constituyente, impulsar el referéndum? Que además que si se aprueba, ustedes, si es que tú entras, te quedas sin chamba, ¿no? Te quedas sin curul. ¿Apostarías por eso ahí o crees que solamente hay que hacer unas cuantas reformitas a la Constitución? Nosotros sí creemos en que se debe modificar la Constitución, ¿no? Eso se ha mencionado, inclusive Alfonso lo ha mencionado, todo el partido en su gran mayoría lo ha mencionado, pero las formas en cómo se va a hacer también va a depender de la circunstancia, en cómo nos encontremos cuando ya empiece pues el gobierno, cómo va a estar dividido, cómo van a estar divididas las bancadas, ¿no? Porque hay muchos cambios que se pueden hacer sin necesariamente llegar a lo que tú me estás comentando de la Asamblea Constituyente, ¿no? Eso es algo que nosotros vamos a evaluar en su momento, pero lo que sí creemos es que se debe modificar la Constitución, porque como bien tú has dicho, más del 50% ha sido modificada en estos años que han pasado y ya no es lo mismo que era en ese momento, ¿no? Sí, ya de por sí la Constitución no estaba tan bien y... Pero bueno, a ver, ahora, ¿cómo harías de ser electa? ¿Cómo harías para ser, o sea, si eres electa, cómo harías para fiscalizar? ¿Cómo harías para estar en contacto con la población? ¿Los recibirías? ¿Cómo harías para poder saber? Porque hay congresistas que no hacen absolutamente nada. ¿Cómo tendrías esa comunicación con las personas que te van a elegir? Y si vas a solamente a legislar para ellos o para todos los peruanos, o cómo harías tu relación con el ciudadano? Claro, yo creo que una política que siempre ha funcionado, nosotros la hemos probado en la universidad, por ejemplo, es la política de puertas abiertas, ¿no? Yo creo que uno como congresista justamente lo que hace se debe al pueblo y es a ellos a quienes deberían recibirlos, ¿no? Yo conversando con Susel, por ejemplo, ella me comenta ahí algunas personas que van buscando a algunos congresistas y lamentablemente algunos cierran las puertas y no les dejan pasar. Y la gente se queda a veces en la puerta esperando porque lo que quieren ellos es exigir algunos derechos para ciertos grupos, alguna forma de apoyo de parte pues, de quienes se supone que están gobernando para ellos, pero no lo tienen, ¿no? Entonces yo creo que nuestra responsabilidad siempre es poder escuchar a la población cuáles son las necesidades que hay y ver la manera en cómo nosotros podemos apoyar también, ¿no? Eso es muy importante. Y por lo tanto, ya para ir acabando, ¿por qué los votantes de Lima tendrían que confiar en ti? O sea, yo estoy a favor, además, de que la gestión pública y las personas que están en el Estado, sea por elección popular o no, ¿sabes? Yo soy filósofo, ¿ya? Me parece que hay demasiados abogados, hay demasiados sociólogos, hay demasiada gente de letra cuando necesitamos, pues, eso, ingenieros, matemáticos, científicos. Así que, nada, ¿por qué los limeños tendrían que elegirte? Bueno, mi nombre es Nicole Araujo, yo tengo 25 años, ya lo dije. Estoy postulando como candidata a diputada con el número 4 y si hoy estamos aquí, si hoy yo estoy aquí con tan poca edad es porque justamente con este hartazgo que tengo de lo que está sucediendo en nuestro país, de la crisis tan grande en la que estamos y de la problemática que nosotros como jóvenes también estamos viviendo, he decidido postular y he decidido participar en política es porque nosotros tenemos que ser el cambio que el Perú necesita. Y para eso nosotros estamos invitando también a que los jóvenes puedan participar, que los jóvenes puedan sumarse, porque solo haciendo escuchar nuestra voz vamos a lograr cambiar y hacer esas reformas que nuestro país realmente necesita. Si yo estoy aquí es porque quiero representar la voz de esos jóvenes que año tras año han sido olvidados, de esas mujeres que lamentablemente no han podido participar en política en muchas ocasiones porque el Estado, porque el país y porque la mayoría de políticos nos han dicho que nosotras no podemos. Este es nuestro momento y por eso Ahora Nación dice que el momento es ahora, ahora, ahora. Y para eso tenemos que marcar los 5 cascos. Nosotros estamos llevando unas propuestas diferentes y buscamos un cambio real. Y para eso necesitamos tu apoyo. Ok, perfecto. Yo te iba a decir, tu mensaje a la nación, pero ya lo diste. Te felicito realmente, o sea, para tener 25 años estás bastante bien preparada en política, no solamente más allá de tu profesión, estás bien preparada en política.
Y nada, creo que tienes experiencia para esto. Yo te deseo el mejor de las suertes. Y yo no, bueno, yo voy a votar por Vladimir y todo lo demás, pero bueno, me gustaría igual que personas preparadas como tú, independientemente de la bandera política que tengan, pues puedan entrar al Congreso, porque necesitamos personas con buena calidad, no solamente profesional, sino humana. Así que nada, Nicole, pues muchas gracias por haber venido. Mándales igual, si quieres, un mensaje a quienes no han decidido su voto, ¿no? Hay un mensaje más, dales. Bueno, invitarlos a participar, como digo, a los jóvenes. Yo creo que es necesario que nosotros nos sumemos, porque si nosotros como jóvenes no somos capaces de poder participar o hacer algo para poder cambiar nuestra realidad, lamentablemente vamos a seguir repitiendo la historia y va a seguir pasando lo que año tras año ha venido sucediendo, ¿no? Tenemos que buscar más oportunidades para nosotros como jóvenes, tenemos que buscar también más oportunidades para que toda la población peruana pueda vivir en calidad. Ya, muestra tu número porque se te tapa con el pelito. Ahí está. Ahí Soy está el tu número 4. 4. Dale, Nicole, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nada. Gracias, esa fue Nicole Araujo, vicepresidenta de Ahora Nación, y ahora, bueno, yo me voy a despedir, ahí está. Bueno, nada, gracias a las personas que nos han conectado, igual no he visto muchos comentarios, no sé, yo creo que soy un fracaso si estoy solo. La conductora, pues, la doctora Vania Yavar, le mando un saludo, ya la próxima semana estará acá, justo va a ser el último programa antes de las elecciones. Bueno, ahí está comentando Ivania, nos vemos el otro miércoles. Sí, por favor, porque yo solo acá realmente creo que no sirvo mucho. Igual, muchas gracias a las personas que han estado aquí, muchas gracias a Nicole, que realmente me ha salvado el programa el día de hoy. Y bueno, siendo las 8:59 y deseándoles pues una buena Semana Santa, vayan a misa, pues recen, ¿no? No solamente se estén desbandando, no todo es sexo, alcohol y rock and roll, ¿no? Que igual lo pueden tener, pero dense un momento de reflexión, silencio, más allá si creen o no creen en Dios o algo. Yo igual voy a ir a misa, aunque soy ateo. Así que nada, les deseo una buena Semana Santa. Reflexionen un poco sobre la injusticia. Acuérdense que a Jesús de Nazaret, quien les dio vuelta fueron los judíos, que los cristianos no estamos a favor de los judíos, que el cristianismo no nace del judaísmo, que el judaísmo es enemigo del cristianismo y que más bien tenemos que limpiar al cristianismo de todas estas sectas que son sionistas, judaizantes, y valorar nuestra cultura cristiana, católica, peruana. Y bueno, nada, felices Pascuas adelantadas, aunque Cristo todavía no se ha muerto. Así que nada, lo dejamos ahí, son las 9 de la noche. Con ustedes estuvo Ricardo Milla, director de Diario 1, conductor de Salve el Poder, y bueno, y un saludo a Vania Yavar otra vez. Hasta luego, buenas noches.